Hola, buenos días, ¿cómo están, jóvenes? Les habla su profe Marilyn. Espero que todos se encuentren muy bien, espero que junto a sus familias estén sanitos, estén aprovechando también de compartir en unidad. Y les saludo afectuosamente, les mando un abrazo a la distancia, esperando Dios bendito los proteja, los bendiga a todos junto a sus familias. Nos vemos. Comenzamos nuestra clase. Bien. La clase de hoy el tema es las células procariontes y eucariontes. Objetivo de la clase: explicar la diferencia entre célula eucariota y célula procariota. Si se fijan acá en esta imagen, tenemos dos células. ¿Ven bien acá? Acá hay un tipo de célula y acá tenemos otro tipo de célula. Si se fijan, son diferentes. Tienen diferentes formas. El contenido del interior igual es diferente. Por ejemplo, acá tenemos una pequeña manchita negra que correspondería a un núcleo, pero esta otra de aquí no lo posee. ¿Se fijan bien? Entonces, si ambas imágenes corresponden a células, ¿qué características las hace diferentes, creen ustedes? Por ejemplo, en este caso sería la presencia o ausencia del núcleo. Bien. Entonces, el núcleo acá, la presencia o ausencia del núcleo, sería una de las características que marca la diferencia entre una célula y otra. ¿Ya? Las células se pueden clasificar también, como les decía, según la presencia o ausencia del núcleo. Entonces, esta célula que tiene ausencia del núcleo sería una célula procarionte. En cambio, una célula que tiene presencia de núcleo es una célula eucarionte. Eu quiere decir verdadero, sería icario, núcleo, entonces sería núcleo verdadero. Eucariota quiere decir que posee un núcleo verdadero. En cambio, la procariota, pro, que es previo a, ¿ya? No tiene el núcleo formado. ¿Qué tienen en común todos los tipos de células? Primero, los componentes básicos que van a tener cualquier tipo de célula va a ser la membrana plasmática, el citoplasma, los ribosomas y el ADN. Por ejemplo, acá en esta imagen tenemos todo esto de acá. Es la bicapa lipídica que forma la membrana plasmática y que corresponde a esta parte de acá, en donde va a limitar o delimitar a la célula y donde va a separar el medio extracelular y el medio intracelular. ¿Ya? En el intracelular vamos a tener ubicado el citoplasma, que es como esta especie de fluido un poco gelatinoso. Vamos a tener también en su interior ribosomas, como los vemos acá. Esta es una imagen de microscopía en donde cada uno de esos puntitos negros corresponde a un ribosoma. Y acá tenemos un dibujo de lo que sería un ribosoma. ¿Ya? ¿Para qué sirven los ribosomas? Para fabricar las proteínas, y las proteínas son la expresión del ADN, que es lo que tenemos acá. ¿Qué es el ADN? El ADN va a ser, ¿cierto?, toda la información genética que va a poseer esa célula. Entonces, a partir de toda la información genética, este ADN se va a poder expresar a través de las proteínas que son sintetizadas por el ribosoma en el interior, ¿cierto?, de la célula en el citoplasma, ¿ya?, que va a estar delimitado por la membrana plasmática. Aquí tenemos, tenemos entonces una célula procariota, y acá también tenemos otra imagen de células procariotas que son bacterias representadas por el Rhizomonera, las bacterias. Acá tenemos una célula eucariota, y acá con su representación, ¿cierto?, en dibujo, en donde claramente podemos ver la diferencia, que es la presencia del núcleo y la ausencia de este otro. Una célula procariota, que, como muestra este esquema, ¿qué es lo que va a poseer? Como no tiene núcleo, su ADN se encuentra disuelto en el citoplasma, ¿ya? Vamos a tener que posee una membrana plasmática, que es todo ese contorno verdecito.
Luego de la membrana plasmática tiene una pared celular, una pared celular que le va a aportar mayor rigidez. Y luego viene la cápsula, ya que dependiendo de cómo esté hecha esa cápsula, podría ser una bacteria gram positiva o una bacteria gram negativa, y eso le va a dar mayor resistencia también a los antibióticos. Esos puntitos negros que ven en el interior corresponderían a los ribosomas, que dijimos que estaban encargados de fabricar las proteínas que expresaban el ADN. Y este flagelo de acá, ¿cierto?, le permite el desplazamiento a este tipo de células, ya que recordemos que las procariotas van a ser, sus representantes son las bacterias, que son microorganismos unicelulares. Y estos pelitos que tiene acá se conocen como cilios. En la célula eucariota se va a dividir en dos tipos, la célula eucariota vegetal y la célula eucariota animal. Tenemos acá una imagen de microscopía para una célula eucariota vegetal. Si se fijan, es muy similar al dibujo, al esquema. Y una célula eucariota animal, también muy similar al esquema de acá. ¿En qué se caracterizan? Ambas tienen membrana plasmática y ambas tienen núcleo celular. Pero, por ejemplo, la vacuola de una célula animal, vamos a darnos cuenta que puede tener 3, 4, hasta 5 vacuolas, quizás algunas un poco más, pero son pequeñas. Ya en estas vacuolas almacenan agua. En cambio, en la célula vegetal tiene una sola gran vacuola de agua. La célula vegetal tiene cloroplastos, que le dan la pigmentación verde a las células de las plantas, por eso las plantas son de color verde. Y ese cloroplasto en su interior, ese pigmento verde, es el pigmento que permite realizar la fotosíntesis. Sin embargo, la célula animal carece de cloroplastos. Tenemos mitocondrias, donde también esta célula vegetal también posee mitocondrias, que a través de ellas se realiza la respiración celular, importantísima para poder obtener energía a partir de los nutrientes. La célula animal, a diferencia de la vegetal, no posee pared celular, ¿ya? No tiene pared celular. En cambio, la célula vegetal sí tiene pared celular. Y lo que sí tiene el animal, pero no tiene la vegetal, son centriolos celulares, que les permite realizar la mitosis, ¿ya? Los centriolos celulares solamente se encuentran presentes en la célula animal, no así en la célula vegetal. Y por supuesto, ambas tienen núcleo y membrana plasmática. La membrana nuclear acá está mal dicho, no es una membrana nuclear, sino que es envoltura nuclear, ¿ya? Porque para ser membrana nuclear debería de ubicarse tal cual como está acá, ser una bicapa lipídica. En cambio, para que forme la envoltura nuclear, como realmente se le conoce, debería estar formada de la misma forma, y eso no es así, sino que está como si fuera doble capa de membrana, ¿ya? Así que por eso que está mal dicho como membrana, sino que es envoltura. Actividad. Desarrolla. En tu cuaderno de ciencias. Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas con una V o falsas con una F. Justifica las falsas. Entonces, para la primera parte, las células se pueden clasificar en eucariontes y procariontes a partir de la presencia o ausencia del núcleo. ¿Verdadero o falso? Muy bien, verdadero. Ahí está, es verdadero. Después, las células eucariontes son aquellas que no tienen núcleo. ¿Verdadero o falso? Sí, eu viene de verdadero y cario de núcleo. Falso, ¿cierto? Las células eucariotas son aquellas que sí tienen núcleo. Después, las bacterias son un ejemplo de célula eucariota. ¿De quién dijimos que eran representantes las bacterias? Falso. Son, ¿cierto?, un ejemplo para células procariotas. Todas las células comparten el tener una membrana celular. Verdadero. Las células animales tienen una pared celular que las distingue de las células vegetales. Falso, ¿cierto? Es al revés. Las células vegetales tienen una pared celular que las distingue de las células animales. Ahora desarrollan ustedes en la página 49 del cuadernillo Aptus. Si no lo tengo, escribo las preguntas en mi cuaderno de ciencias.
Las células se pueden clasificar en procarionte y eucarionte animal y eucarionte vegetal. Para ello, desarrolla un plan de investigación para clasificar un grupo de células desconocidas y responde las siguientes preguntas. ¿Cuál será la característica que permite diferenciar entre células eucariota y procariota? ¿Cuál será la característica que permite diferenciar entre una célula animal y vegetal? Y por último, describe qué buscarías al ver las células desconocidas bajo el microscopio y en qué orden realizarías esa búsqueda. Entonces, en base a todo lo que ya les expliqué, ustedes van a desarrollar estas 3 preguntas con este enunciado. Para terminar la clase, hoy día entonces aprendimos que las células se clasifican en 2 tipos, procariota y eucariota. Esto en base a la presencia o ausencia de núcleo, ausencia de núcleo, presencia de núcleo, y que las células eucariotas se clasifican en vegetales y animales, y que las células vegetales pueden realizar fotosíntesis a través de los cloroplastos, y que la célula animal no puede hacerlo. Que la célula vegetal, eucariota vegetal, tiene pared celular y la célula animal no la posee. Y que la célula animal, eucariota animal, posee centriolos y las células vegetales no las poseen. Espero que la clase les haya gustado. Cualquier duda o consulta que tengan me la hacen saber a través de sus apoderados. Hasta luego, jóvenes, que estén muy bien.